Un pintor hundido en la más honda soledad mira con hastío cómo cientos de personas miran e interpretan su obra, tomando la pretensión de comprender su sentir, como si aquello pudiera ser alcanzado con palabras bien sonantes. Pero entre la multitud hay una silueta entre todas, una que contra todo pronóstico alcanza a ver aquello que el pintor deseaba plasmar, pero más allá de eso, al notar una consonancia con aquella alma, se conmovió su amargo corazón, al creer que por una vez existía una persona en el mundo que lo entendería. Pero aun cuando la suerte los volvió a unir y su sentir se correspondió, la sombra de amargura cernida sobre el pintor fue envenenando a cada interacción que tuvo con aquella mujer, hasta el punto en que su misma culpa y autodesprecio lo llevó de nuevo a aquella interminable soledad con el amargo dolor de ver cómo aquella a quien ama se alejaba cada vez más, hasta formar un muro que lo volvería a llevar a aquel túnel en el que siempre vivió. Con este horrendo futuro, lo único que el pintor pudo hacer fue eliminar a aquella mujer que tanto daño le ha hecho, para así poder cerrar aquella herida, al mismo tiempo que evitaba que esa mujer hiciera daño a mucha más gente. Básicamente, un tipo amargado se enamora de una mujer casada y en vez de disfrutar lo que tiene, termina arruinando su propia vida hasta que la única manera de no ser tan miserable es acabar con la mujer bajo la excusa de haber sido herido por ella aun cuando él mismo sabía dónde se metía. Sí, a primera vista la historia que acabo de narrar es tan simple como breve, pero también describe a una de las mejores novelas escritas en Latinoamérica y, para sorpresa de nadie, es por el autor Ernesto Sabato. Dicho de esta manera, parece que simplemente justifico la importancia de la obra por su simpleza y por el hecho de haber sido escrita por un autor importante, pero ¿qué temas toca la obra para ganarse un título así? ¿Pudo el autor plantear algo de valor en una novela tan breve o simplemente es un nombre el que ha hecho ser recordada hasta la fecha? Hola a todos, les habla Danager, el tejedor psicoliterato. En esta ocasión nos adentraremos en las oscuras tinieblas de dos historias verosímiles y una verdad dentro del túnel. Bueno, como ya hemos dicho, El túnel es una novela breve escrita en 1948 por Ernesto Sabato que nos narra la historia de un hombre que se encuentra en la cárcel y, con la esperanza de encontrar a una persona que pueda entenderlo, decide escribir los hechos al respecto de cómo encontró a la persona que amaba y lo que llevó a acabar con su vida. Esta novela es común que se revise en los primeros años de secundaria y en la mayoría de las escuelas de educación básica en Latinoamérica, debido a que es un buen ejemplo de la literatura existencialista con una extensión que podría permitir a los que no son muy adeptos a la lectura terminarlo sin un gran conflicto. Sin embargo, para que una obra escrita desde hace más de 70 años se mantenga vigente en esta época, no basta con crear una historia breve o que sea fácil de entender. Necesita también ciertas cualidades de forma a la vez que tiene que tocar ciertas temáticas, pero ¿qué serían estos temas que fueron tocados? Bueno, para verlos debemos tomar en cuenta este libro, al igual que el cuento del almohadón de plumas, cuenta con varias capas, así que tendremos que ir por partes. Como ya hemos visto en anteriores videos, el arte refiere a la técnica que el artista utiliza para expresar o reflejar la realidad que puede llegar a percibir según su contexto, y aun cuando es posible analizar y plantear algunos elementos para calificar y poder dar a alguna obra un atributo de arte, también es cierto que muchos asumen que solo con eso es posible comprender la intencionalidad que lleva el artista para realizar sus obras, lo que al mismo tiempo lleva a muchos críticos del arte a limitarse a repetir lo dicho por otros sin tomarse la molestia de escarbar bajo la superficie. Esta idea es bien planteada por el protagonista Juan Pablo Castel, quien al principio de la novela no escatima al criticar a todos los que pretenden comprender su obra al describirla únicamente con tecnicismos, sin plantearse algo que Lacan dejaba bien explicado al analizar una obra de arte, y es que para analizar la obra hay que tener en cuenta que es el artista quien pone los pasos para observarla. Este es el primer punto a notar, y aunque es tan simple como breve, ya que se limita a la repetición de una crítica muchas veces dicha, es importante para comprender la siguiente capa. Juan Pablo Castel tiene una presentación de una de sus obras más recientes entre las que destaca su cuadro llamado Maternidad, la cual consta de dos partes principales. La primera es una mujer viendo a un niño jugar y es gracias a esta que muchos conocedores dicen que su estilo se ha mantenido consistente al planear una escena tan simple como conocida y que describe muy bien el concepto que le otorga su título. Sin embargo, del segundo elemento nadie habla, y es justo aquel en donde el autor plasmó toda su emoción, su tristeza y su soledad,
Y es que en una casa cercana a la escena central había una ventana en donde una mujer observaba una playa con la tristeza reflejada en su ser, pero con una mirada expectante, como si esperara algo diferente, o quizás a alguien. Y justo cuando Juan Pablo estaba a punto de fastidiarse, se encuentra con una sorpresa, una joven a mitad de sus veintes que no retira la mirada de ahí. Por fin existe alguien que es capaz de ver aquello que los demás parecían ignorar. Y es esto lo que inicia la travesía de aquel hombre que se encontraba en la más honda soledad para encontrar a aquella mujer que por primera vez lo había comprendido. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona comienza a relacionarse con otra, es atraída en primer momento debido a una imagen especular que le es devuelta por esta segunda persona. Viéndolo de esta manera, pensemos en que Castell era un hombre solitario que por lo general se expresaba de manera mezquina hacia la humanidad, y miraba a María en la oportunidad de abandonar aquella total soledad que lo embargaba. Tomando en cuenta esto, podemos ir comprendiendo por qué es que Juan Pablo tenía la necesidad de mantenerse cerca de ella, y el por qué aun cuando claramente podría ser problemático, ya que incluso María le dice que es casada y que tal vez salir juntos sea problemático, Juan Pablo siente que necesita intimar cada vez más con ella, buscando acercarse más y más sin sentirse satisfecho, y frustrándose cada vez que María se abrumaba con la constante demanda de dar más. Sin embargo, para aquel hombre no era suficiente, pues todo aquello no bastaba para borrar lo que nunca podría. La revolución industrial y el desarrollo del capitalismo han modificado la sociedad desde el momento en que aparecieron. Trabajos que antes necesitaban de cientos de personas y varios meses se fueron transportando y transformándose en meros trámites con viajes más rápidos y simples, lo que poco a poco fue llevando a que la humanidad pudiera asentarse en más lugares, con mejores condiciones de salud y una inmediatez que poco a poco facilita tareas complejas. Pero algo que ha ido ocurriendo poco a poco es que la humanidad ha ido perdiendo el contacto. Pasamos de ser poblaciones con pocos habitantes que eran conocidos por todos, a ser un mar de gente que con suerte se nota al vivir cada uno en su propio mundo, y esto ha llevado a que cada vez más personas se encuentren perdidas en una misma soledad. Juan Pablo Castell es el ejemplo perfecto. Es un hombre exitoso, un artista reconocido y con el suficiente dinero para pagarse todos sus vicios sin problemas, pero aún así se encuentra presa de este vacío al no poder conectar con nadie, aun cuando él se creyó capaz de saber lo que pensaban los demás. Nadie pareció ser capaz de comprenderlo, o siquiera que le importara. No hasta que llegó María, la única que lo había comprendido en una ocasión y que al mismo tiempo había llegado a tener esa ilusión de comunión con él. Poco a poco en su mente fue formándose la idea de unirse cada vez más con ella, pero pensándolo solo desde su punto de vista, como un amor puro e incondicional que no guardara ninguna clase de secreto. Solo que, para que el hombre consiga su cometido, existen un par de inconvenientes. El primero y más importante es que la persona a la que ama no es un objeto sin voluntad, es capaz de tomar decisiones, sentir y pensar por ella misma, y por más que él intente manipularla o chantajearla emocionalmente, ella sigue teniendo una voluntad y deseo propio, por lo que forzarla a quedarse no hace más que ir destruyendo el puente que se había construido entre los dos. Y esto sumado a que Juan Pablo ya sabía que María era una mujer casada, lo fueron llevando a una suerte de pesimismo que lo mantenía siempre dudando de ella, al mismo tiempo que le exigía garantías para calmar sus dudas. Y esto nos lleva al segundo impedimento y de lo que no se da cuenta sino hasta el tercer acto. Ya hacia el final de la historia, María se retira a una finca propiedad del primo de su esposo, y aun cuando Juan Pablo la alcanza ahí y pasan un rato en el que ella le abre su corazón, el hombre no puede evitar pensar en algo que le molesta y lo lastima profundamente. Sus sospechas se van confirmando al mostrar cómo su anfitrión se nota tenso al notar el tiempo que pasa con María, lo que le abre los ojos a una terrible verdad. Si María podía engañar a un hombre como su esposo con un pintor amargado y resentido sin que esto le llevara a un cargo de conciencia, ¿qué le impediría engañarlo con su primo? Dolido por esto se retira de la finca y trata de pensar con claridad, pero solo consigue notar que aquella mujer pudo haberlo engañado todo ese tiempo solo para librarse del aburrimiento que suponía una vida de casada, por lo que termina despreciándola y amenazándola para que regrese con él. Y aunque en un principio esto parece funcional, al final María evita ceder a ese chantaje emocional y se queda en la finca. Lleno de ira, Juan Pablo termina destruyendo el cuadro que los unió en primer lugar y se retira a la finca donde observa el amor de su vida pasando el rato con otro hombre. Y mientras se despiden para irse a dormir y Juan Pablo se calma, diciéndose que apenas la luz del cuarto de María se encienda,
Se irá a hablar con ella. Nota con dolor como la única luz que se enciende es la de aquel otro hombre. Y mientras espera con dolorosa lentitud a que la luz se encienda, su vida se va aclarando frente a sus ojos. Y es que en todo el tiempo que conoció a María, la llegó a ver de distinta manera, como una casa apacible en la que siempre pudo entrar y en la que esperó toda su vida para estar, como una actriz y comediante que se burlaba de él, y como un pasadizo que lo liberaría del laberinto de su amarga soledad. Pero en todo ese tiempo que esperó por la luz de María, por fin comprendió lo que significaba. Y es que Juan Pablo nunca pudo entrar en una casa ni moverse de los pasadizos de un laberinto. Siempre estuvo solo en un túnel, condenado a quedarse solo sin que nadie pudiera quedarse para entenderlo, y aquellos momentos en los que estaba bien con María no eran más que casualidades en las que pequeñas ventanas le permitían engañarse con ver la luz. Visto esto, solo había una cosa que hacer: tomar una decisión por él mismo, liberarse de aquel engaño de la comprensión y encargarse de que esta actriz no le hiciera este teatro a nadie más, por lo que va hacia ella y termina con su vida, para luego irse con su esposo y contarle de aquella noticia que tanto bien le haría a la larga. Pero al ver que el hombre no pudo soportar la verdad y que ni la policía al entregarse pudo tomarse el tiempo para entender, Juan Pablo se limita a pintar en su celda y escribir su historia con la esperanza de que exista al menos una persona que pueda entenderlo tal y como lo hacía María. En esta última parte del relato se nos deja claro aquello que Juan Pablo no pudo soportar, aun cuando creyó que lo había logrado, y es lo imposible de alcanzar la totalidad. En ciertos análisis que leí para documentarme al hacer este video, recuerdo que citaron a Ernesto Sabato diciendo que Juan Pablo sería una forma de vida más adolescente, mientras que María se comportaría como un adulto más resignado y maduro, y viendo a fondo el personaje, pues tienen razón. La idea de Juan Pablo sobre el amor es un deseo de completud idealizado. Es un hombre solitario que pasa los días esperando a que aparezca su media naranja. Odia a todo el mundo porque es incapaz de entenderlo, al mismo tiempo que espera a que alguien le tenga la paciencia para comprenderlo a él, sacarlo del túnel en el que ha vivido y unirse con él en un solo ser. Ya decía Freud que el enamoramiento era una suerte de psicosis temporal en la que se entra por propia voluntad, y es cierto. En esta historia él da por hecho que puede comprender a María a la perfección al mismo tiempo que siente como María puede leerlo y entenderlo, lo que lo lleva a tener una verdadera noción sobre el por qué los actos que realiza lo lastiman tanto. Si ella sabe que le harán daño, lo hace con esa intención, y sin duda es por su propio placer. No es hasta que se encuentra en medio de la lluvia esperando a María que por un segundo entiende lo imposible de lo que está pidiendo, porque no solo es imposible que una persona sea exactamente como uno quiere, tampoco es justo para la otra persona, porque amar de esa manera solo es amarse a uno mismo desde una extensión diferente. Es entonces que mata a María en una búsqueda por romper con aquello, culpándola por lo ocurrido y deseando superar este deseo con su ejecución, sin entender que al hacerlo, vuelve a entrar en este juego del deseo, al punto en que escribe su historia deseando que alguien pueda entenderlo, cayendo una vez más en la ilusión de la completud. Aún entre todos los temas que toca el autor se puede resaltar esta crítica a la concepción tan idealizada del amor que aún existía en esos tiempos y que persiste hasta cierto punto en estos. El ideal de encontrar a alguien que sería todo para uno mismo a la vez que uno signifique todo para ese otro, en una suerte de dictadura en ambos lados donde uno siempre debe mantener al otro lo más cómodo posible y que cualquier pensamiento independiente queda en una suerte de traición. Es por eso que en esta historia se pueden debatir dos discursos que pueden ser verdad y o plantearnos una verdad. ¿Es posible que María en verdad jugara con los hombres? Claro, desde el inicio se le podría notar como una mujer aburrida de la monotonía de su matrimonio, aceptando quedarse con el hombre con el que se casó más por el cariño nacido de la costumbre que por otra cosa. Y claro que los miedos de Juan Pablo pueden tener una lógica, por muy hipócrita que pueda parecer. Si María es capaz de engañar a un hombre como Allende, ¿por qué no engañaría a un hombre amargado y cruel como él? La novela va dejando pistas para que su idea parezca lo más lógica posible, pero ¿sería posible que María amara genuinamente a Juan Pablo? Por supuesto, se deja ver al relatar las veces que la mujer le revelaba cada una de sus debilidades, aun si esto le hacía daño, en cuántas veces lo llegó a perdonar, y en la cantidad de veces que abrió su corazón aun cuando éste pretendía no escucharla.
Los viajes a la finca podrían justificarse con la confusión en su mente ante este nuevo amor. El que Juan Pablo conociera a Allende pudo ser solo una advertencia de alto, y la molestia de Hunter pudo ser porque notó la infidelidad de la mujer hacia su primo. Incluso podría decirse que María no regresó a Buenos Aires porque comprendió antes lo que Juan Pablo terminó negando. Hay bastantes argumentos a favor de ambos relatos, del mismo modo en que se pueden hacer varias críticas superficiales sobre la forma de ver el mundo del protagonista o la manera en la que trataba a las mujeres, pero todo esto no cambia el discurso de la obra, aquel que muestra su verdad. Y es que no importa que María jugara o no con Juan Pablo, lo que este último pretendía no era más que una ilusión, y de ser cierto que María lo comprendiera antes o nunca lo hiciera, puede quedar a la interpretación, pero el amor mostrado por Juan Pablo era un amor posesivo que al final siempre va a llevar a ese mismo resultado. ¿Será entonces que Juan Pablo es un insensato por tener esta idea tan inmadura sobre el amor? ¿Allende lo habrá llamado insensato por haber culpado a María de aquella imposibilidad que existe por defecto? ¿O fue insensato de su parte arrebatarle aquello de su vida que lo hacía feliz pensando que con eso le hacía un bien? La verdad es difícil de decir. Bueno, con los tres temas principales que ya hemos abordado, se entiende por qué es que El túnel puede considerarse como una gran obra en su tiempo, pero ¿por qué es que se mantiene vigente y es querida por la mayoría de quienes la leen? La respuesta es bastante simple. Es un buen libro. La manera de narrar del protagonista va llevándote de la mano para que vayas comprendiendo su manera de ver el mundo y justificando toda su visión pesimista, haciendo que en un primer momento puedas entender a Juan Pablo y su forma de percibir el mundo de la misma manera que la obra prioriza la descripción de emociones por encima de los lugares, por lo que aun cuando puede tener descripciones físicas bastante vagas de lugares y personas, lo cual puede ser algo confuso para algunos, es posible entrar en este mundo deprimente y solitario creado por el protagonista. Además, aun cuando aborda demasiados temas en una extensión breve, la forma en que está estructurada puede ayudar a que una primera lectura no se sienta densa ni difícil de entender, siendo en lecturas más a profundidad en donde se van descubriendo los temas y mensajes dentro de este libro, siendo por esto una obra tan recordada, ya que aun si le escribió un autor célebre ahora o un autor desconocido en su momento, toca temas que justamente vale la pena que prevalezcan. Y bueno, este es el primer análisis de la obra. Sé que en realidad dejó muchas cosas en el tintero, pero quise hacer esta primera revisión de una forma un poco más general para ir viendo cómo estas obras, aunque a primera vista pueden sentirse simples, guardan dentro de sí una complejidad que las hace muy fáciles de revisitar una y otra vez. Así que del mismo modo en que yo visitaré para sacar más de la obra, los invito a ustedes a realizar su propia lectura e interpretación del texto. Y eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su me gusta y comentarme lo que opinan sobre esta obra, del mismo modo en que pueden dejarme algunas sugerencias de lecturas por ver. Y claro que si no les gustó el video pueden dejar su dislike, porque gracias a una extensión de Google ya es posible ver los dislikes de los videos una vez más. Si has visto mis videos de literatura y te agradan, pues no olvides suscribirte porque subo video todos los meses. Salvo en este caso porque me retrasé, pero considerando el libro que estoy analizando, considero que se justifica. Pero si además de esto te gustan las reseñas, los análisis, las recomendaciones o videos en donde explico algún tema de psicología, pues están de suerte porque subo video de todo eso cada 10 días. Y sin nada más por añadir, me despido. Les habló Danager, el tejedor psicoliterato, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.